Bien, entonces vamos a continuar programando el controlador para actualizar la cuenta. Entonces nos habíamos quedado en la parte donde comprobamos lo que eran las credenciales, que son estas que tenemos acá abajo. Entonces si no son correctas, voy a escribir cualquier cosa para que vean que si doy a actualizar y envío los datos, acá me dice ocurrió un error inesperado. El nombre de usuario y contraseña que acaba de ingresar no coinciden con los datos de la cuenta. Entonces habíamos programado eso. En este video vamos a empezar a hacer la validación del usuario. Recordemos que el nombre de usuario es único en la tabla cuenta. Vamos a abrirlo acá para que veamos. Acá lo tenemos. Recordemos que cada uno es único y cuando vayamos a actualizar los datos, por ejemplo, en este caso se llama administrador. Si yo escribo, por ejemplo, Carlos, y quiero actualizar lo que son los datos de la cuenta, me tiene que decir que ese nombre de usuario ya existe. Como lo vemos en la base de datos, acá tenemos un registro de una cuenta con ese nombre de usuario. Entonces lo que voy a hacer es, para mostrar todos los campos del formulario, vamos a ir a la parte de administradores que tenemos registrados, a lista, y vamos a seleccionar uno, por ejemplo este que se llama Carlos. Actualizar cuenta le damos para que cargue todos los datos. Como vemos, cuando es mi propio cuenta que quiero actualizar, no aparece esta opción porque es el usuario principal. Pues recordemos que no se puede desactivar la cuenta, y en este caso sí. Entonces tampoco los privilegios, y aquí ahora sí aparecen. Entonces cuando yo quiero actualizar esta cuenta, como vemos, tiene como nombre de usuario Alfaro. Vemos acá que correspondería a este que tenemos acá. Si yo quiero cambiar el nombre de usuario a Carlos, pues obviamente no me tiene que dejar. Vamos a hacer eso en el código después de la condicional que hemos hecho de si el usuario venía vacío y la contraseña venía vacía. Mostramos lo que era este mensaje, y acá habíamos dejado el espacio donde íbamos a seguir programando. Voy a crear lo que es un comentario de una línea para colocarle acá, que aquí vamos a ponerle verificar usuario, para que recordemos que este código que vamos a desarrollar acá abajo pues nos va a servir para verificar lo que es el nombre de usuario. Bien, primer paso, vamos a recuperar lo que es el dato que enviamos del usuario. Veamos dónde lo tenemos. Era por acá. Sería este que tenemos acá, se llama usuario-up. Entonces vamos a recuperar ese valor. Vamos a almacenarlo en una variable. Le vamos a poner, por ejemplo, cuenta usuario. Colocamos cuenta usuario. Decimos que va a ser igual. Vamos a utilizar lo que es el modelo principal para utilizar lo que era la función de limpiar cadena, como lo hicimos con el usuario y el password acá arriba. Entonces simplemente voy a copiar este trozo de código para pegarlo acá abajo y listo. Finalizamos con punto y coma, y el name del input pues es usuario-u. Lo modificamos acá, lo pegamos y listo. Bien, de esta forma ya recuperamos lo que es, o almacenamos, el nombre de usuario que trae el formulario. Ahora vamos a hacer una condicional con un if. Va a ser una condición simple. Vamos a decirle que cuando el cuenta usuario, vamos a pegar acá, sea distinto al que tenemos en la base de datos. Es decir, voy a ir a la parte gráfica. Cuando cambiemos lo que es este nombre de usuario y no coincida con lo que está almacenado en la propia cuenta, es decir, el mismo Alfaro, vamos a hacer una comprobación para verificar que ese nombre de usuario no existe en la base de datos. Entonces recordemos, vamos a subir donde lo tenía, donde habíamos hecho un array de datos, es este que tenemos acá. Recordemos que este array, que se llama datos cuenta, contiene todos los datos de la cuenta que queremos actualizar. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a bajar acá y lo pegamos. Vamos a decirle que queremos lo que es el índice del array, que se llama
como lo tenemos en la base de datos, el campo se llama cuenta usuario. Vamos a colocarle acá cuenta usuario, tal cual está escrito en la base de datos. Entonces acá estamos diciendo, si el usuario que yo acabo de escribir en el campo usuario del formulario es distinto al nombre de usuario que tiene almacenado esta cuenta en la base de datos, entonces cuando sea distinto sí tenemos que comprobar que ese nombre de usuario exista. Y en caso ya está registrado, lo que vamos a hacer es por ejemplo decirle al usuario que pues el nombre de usuario existe y que por favor elija otro. Bien, entonces voy a ponerle a una variable acá para hacer la consulta a la base de datos. Acá ya tenemos query 1, creo que ya le hayamos escrito. Sí, entonces tenemos query 1. Colocaré query 2, que va a ser el nombre de mi variable. Y le voy a decir, quiero utilizar el modelo principal, dos puntos. Recordemos que tenemos la función que se llamaba ejecutar-consulta-simple para hacer una consulta simple a la base de datos. Finalizamos con punto y coma. Eliminamos lo que es esa variable y colocamos nuestra consulta. ¿Cuál va a ser la consulta? Pues vamos a colocarle acá select. Por ejemplo, vamos a utilizar solamente un campo, cuenta usuario from la tabla que se llama cuenta. Recordemos que vamos a trabajar en este momento en la tabla cuenta. Entonces acá después del nombre de la tabla vamos a colocar la condición, es decir, el where, cuando el cuenta usuario, o sea el campo del cuenta usuario sea igual a lo que traemos en la variable cuenta usuario, que es el dato que estamos enviando desde el formulario de la interfaz gráfica. Bien, aquí lo tenemos. Entonces aquí le estamos diciendo que seleccione lo que es el campo cuenta usuario de la tabla cuenta cuando el campo de la tabla de la cuenta usuario sea igual al dato que estamos enviando desde el formulario. Entonces vamos a contar cuántos registros salen afectados con esa consulta. Entonces vamos a decirle acá con una condicional simple que vamos a utilizar lo que es la variable query2 porque esta contiene nuestra consulta. Y vamos a utilizar lo que es el método row count. Vamos a escribir acá row count para contar cuántos registros fueron afectados por esa consulta. Entonces si tenemos uno o más de uno, es decir, si esta consulta me devuelve uno o más de uno, es decir, si fue afectada una fila o más de una, es decir, que ese nombre de usuario ya existe en la base de datos. Entonces, cuando esto sea cierto, vamos a tener que enviarle lo que es una alerta al usuario y decirle pues que ese nombre de usuario ya existe. Entonces, vamos a copiar todo este código donde tenemos el array de los datos de la alerta, donde retornamos la alerta y donde paramos la ejecución del programa. Porque cuando ese nombre de usuario exista, pues obviamente tenemos que detener lo que es la ejecución de nuestro programa. Vamos a tabularlo el código para que se vea bien. Y listo. Entonces, siempre va a ser una alerta de tipo simple. El título siempre va a ser ocurrió un error inesperado. Obviamente el texto lo vamos a cambiar. Y el tipo pues va a ser de error siempre. Entonces, ¿qué le vamos a decir al usuario? Por ejemplo, el nombre de usuario que acaba de ingresar, vamos a decir, ya se encuentra registrado en el sistema. Entonces le colocamos, ya se encuentra registrado en el sistema. Acá me he equivocado. Bueno, si me equivoco en el texto, pues no hay problema, después lo voy a corregir cuando termine de grabar lo que es el video. Entonces le decimos que en caso haya afectado lo que es una fila o encuentre
uno o más registros en la base de datos con ese mismo nombre de usuario, le vamos a mandar lo que es esta alerta al usuario y vamos a detener con exit lo que es la ejecución del programa. Entonces vamos a probar. Vamos a regresar acá, vamos a recargarlo. Vamos a ver que el nombre de usuario ahorita es Alfaro. Vamos a colocar este nombre que se llama Carlos. Vamos a colocar Carlos. Como pueden ver ahorita la cuenta no es la mía, no es la propietaria del usuario que acaba de iniciar sesión. Entonces siempre tengo que ingresar lo que son mis datos del logueo como administrador. Entonces voy a colocar lo que son los datos verdaderos. Es por default es administrador. Entonces colocamos la cuenta y me tiene que decir que este nombre de usuario ya existe en la base de datos. Entonces voy a dar a actualizar, le damos que sí. Y como vemos ahí me dice, ocurrió un error inesperado. El nombre de usuario que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Vamos a colocar otro, por ejemplo. En este caso no va a pasar nada porque si vemos pues el controlador pues más abajo no tiene ningún código más y entonces no nos va a devolver absolutamente nada. Entonces vamos a tratar de probarlo. A ver, y como vemos pues no pasa nada. Vamos a seguir programándolo, pero si vemos que colocamos un nombre de usuario que existe, pues obviamente nos manda esa alerta. Entonces bien, entonces vamos a comprobar el siguiente campo, que va a ser el email. Recordemos que también el email es único para cada cuenta. Entonces acá vemos que tenemos el campo cuenta email y tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer con lo que es el usuario. Entonces vamos a colocar acá un comentario de una línea. Vamos a colocarle que estamos verificando el usuario, entonces el email, perdón. Le colocamos verificar email. Vamos a hacer la recuperación del dato que estamos enviando con el formulario. Entonces vamos a copiar esta línea para ahorrarnos un poquito de tiempo. A la variable donde lo vamos a almacenar, le vamos a colocar cuenta email. Vamos a ver el nombre del campo que tenemos. Es este que tenemos acá. Le hemos colocado email-up. Entonces regresamos y se lo cambiamos acá. De ahí es casi la misma estructura que tenemos acá en toda esta parte. Entonces podemos copiar este código sin problemas y vamos a ir modificándolo para ahorrar lo que es tiempo. Entonces acá es cuenta email. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a también a modificar lo que es el índice del array datos cuenta. Entonces en la base de datos es cuenta email. Vamos a colocarlo acá. Si regresamos vamos a ver que efectivamente tenemos cuenta email. Bien, entonces acá ya lo tenemos. En caso el email que estamos enviando desde el formulario sea distinto al que tenemos en la base de datos, tenemos que comprobar que ese correo pues no exista en la base de datos. Entonces acá la consulta la voy a colocar query 3. Recuerden que siempre les he dicho que ustedes utilicen el nombre de las variables que ustedes quieran. Entonces en este caso le vamos a colocar que queremos seleccionar el cuenta email. Vamos a cambiarle acá de la tabla cuenta cuando el cuenta email, acá le colocamos nuevamente el campo que es email, sea igual a lo que traemos en la variable cuenta email. Entonces simplemente lo pegamos, nombre de nuestra variable, contamos cuántos registros son. Recordemos que aquí estamos utilizando lo que es almacenando la consulta en una variable que se llama query 3. Acá tiene que ser también query 3. Siempre utilizamos el row count. Si es mayor o igual a 1, quiere decir que ya existe un email registrado en el sistema. Entonces simplemente vamos a modificar lo que es el texto. Siempre va a ser una alerta simple. El título va a ser igual. Tipo va a ser error. Retornamos lo que es la alerta y paramos la ejecución del programa en caso el email ya se encuentre repetido. Entonces acá simplemente le vamos a decir el email o el correo que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema, y eso sería todo. Entonces vamos a guardar esto y vamos a tratar de cambiar lo que es el email. Entonces voy a
recargarlo nuevamente. Voy a copiar algún email que tengamos acá. Tenemos este que se llama carlos@gmail.com. Entonces vemos que el de la cuenta es diferente. Entonces le colocamos carlos@gmail.com. Ingresamos lo que es el nombre de usuario y la contraseña. Lo colocamos acá también. Administrador. Y comprobamos pues que efectivamente nos esté verificando lo que es el email. Vamos a dar en actualizar. Y acá nos dice, ocurrió un error inesperado. El email que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Nos está funcionando. Vamos a intentar colocar otro. Como recordemos que acá en el controlador pues no tenemos más código, pues no va a pasar absolutamente nada. Vamos a darle en actualizar y damos en aceptar, pues no pasa nada. Vamos a seguir programando pues obviamente para poder hacer la actualización efectiva. Bien, en este video entonces simplemente hemos verificado lo que es el nombre de usuario y que no existe en la base de datos, al igual que el correo electrónico. En los próximos videos vamos a seguir verificando lo que es también la parte de la contraseña y otros datos.